Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar ya el segundo vídeo. Aquí vamos a ver qué es el análisis técnico. Antes de empezar a estudiar algo, es muy importante saber exactamente qué es lo que vamos a estudiar, de qué se trata. Vamos a hacer un breve repaso muy claro para entender ya en muy pocos minutos qué es exactamente el análisis técnico. Para poder realizar análisis técnico necesitamos una representación gráfica. Una representación gráfica que obtenemos con los datos que veis aquí en la parte izquierda de la pantalla, donde tenemos la información de cada periodo. En este caso es información diaria, dónde empezó la jornada, cuál fue el máximo y el mínimo alcanzados dentro del periodo y cuál fue el cierre del periodo. Esta información la pasamos aquí, a este gráfico, donde tenemos dos ejes, un eje temporal y un eje donde tenemos los diferentes valores. Y así podemos utilizar cualquiera de las técnicas que ya vimos para hacer la representación gráfica. Cuando ya tenemos el gráfico dibujado, el análisis técnico consiste básicamente en encontrar referencias dinámicas, referencias fijas, patrones y estructuras. Sobre todo, es la parte más difícil de estudiar, la más larga, pero es la que os va a dar realmente el control sobre vuestra operativa. Cuando hablamos de referencias dinámicas, hablamos, por ejemplo, de situaciones de directriz. A medida que va cambiando el eje temporal, va cambiando la zona, donde la zona va a ser importante cuando el precio llegue a ella. Fijaros que aquí llega, aquí vuelve a llegar, aquí vuelve a llegar, y aquí vuelve a llegar, y en todos los casos la reconoce. Cuando hablamos de referencias fijas, hablamos de una serie de zonas que son soporte y resistencia en los mercados. Aquí vemos claramente, aquí, incluso aquí, cómo el precio está luchando porque es una fuerte resistencia un día y otro día y otro día y otro día y no puede romper. Y cuando al final rompe, es la zona donde viene a buscar aquí el movimiento correctivo para hacer nuevo máximo. Y cuando vuelve a intentar bajar es donde una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta 5 veces actúa de soporte parando la evolución del precio. Cuando por fin la quiebra, tenemos un pullback todavía de confirmación para seguir bajando. Referencias dinámicas, referencias fijas. También tenemos patrones. Vamos a aprenderlos, vamos a ver lo que es un patrón y por qué son repetitivos y por qué es tan importante conocerlos, porque nos ayudan siempre a detectar los posibles cambios de dirección del mercado. Y como he dicho, y la parte más importante va a ser el mundo de las estructuras. Precisamente hablando de estructuras, vamos a ver al detalle esta zona que no es nada más que una corrección. Fijaros que veníamos desde abajo en impulso, llega hasta aquí, hacemos una corrección para después proseguir de nuevo el impulso alcista. Vamos a ver con detalle esta zona de aquí. Para empezar a entender solo lo que son las estructuras, podemos ver que como toda corrección, o como algunas de las correcciones, no todas, tenemos un ABC. Una situación de pauta plana o de zigzag, y vemos que la onda C, además, está formada por un impulso de 5 movimientos, un movimiento, 2 movimientos, 3 movimientos, 4 movimientos, 5 movimientos. Si estudiamos las partes internas de este impulso, el gráfico anterior era de diario y ahora estamos en una hora, vemos que cada uno de los impulsos también al mismo tiempo está formado por 1, 2, 3, 4, 5. 5 impulsos, 5 movimientos, 5 ondas que configuran un impulso, y las correcciones están formadas por ABC, aquí también por ABC. Por lo tanto, y el siguiente impulso, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, en diferentes temporalidades, desde gráfico trimestral hasta gráfico de 30 segundos, se cumplen siempre exactamente un tipo de estructuras determinadas. Conocer estas estructuras, sin ninguna duda, va a significar tener un importante control de en qué parte, en qué situación del movimiento del mercado me encuentro yo,
¿me vale la pena o no me vale la pena buscar una nueva entrada o ya me espero que finalice el impulso para hacer un nuevo movimiento? Esta es la importancia de conocer el complicado y extenso mundo de las estructuras. Puede ser que esto de las estructuras lo estemos viendo ahora con la inteligencia artificial o desde hace unos años, al tener grandes ordenadores y tener plataformas que nos dan tanta información. Pues no. Fijaros bien, porque Munehisa Homa, 1724 y murió en 1803, nació en Sakata y murió en Osaka, un gran comerciante del sector del arroz. Fue el inventor de las velas japonesas, donde el precio de entrada, marca la zona de entrada, marca la zona de salida, marca el máximo del periodo y el mínimo del periodo. Pues este señor que había inventado esta forma de graficar para tener mucha información en el gráfico, ya se dio cuenta estudiando los mercados, y cuando digo estudiando los mercados, fijaros bien, después de 60 años de trabajo diurno y nocturno, gradualmente, no es algo que se aprenda ni en un año, ni en 3, ni en 5. Adquirí una comprensión profunda de los cambios que tienen lugar en el mercado del arroz. Esto forma parte de su libro, La Fuente de Oro. Él ya se daba cuenta que había unos movimientos en el mercado que se repetían una y otra vez. 1740, 1750. Obviamente, haciéndolo todo a mano. 3 impulsos y en medio de los 3 impulsos, unas zonas correctivas. Unas zonas de consolidación, formadas también por 3 movimientos. Y Sanku era el punto donde posiblemente podía finalizar la corrección y por lo tanto la zona de mejor entrada posible de nuevo a mercado. Esto hace 275 años. Bastantes años después, Charles Henry Dow, un periodista y fundador del Wall Street Journal, él no era inversor, pero para dar un empuje a su diario estudiaba los mercados y escribía artículos constantemente para tener cada día más lectores. Él se dio cuenta que en el mercado había una serie de zonas de acumulación, que posteriormente había una serie de zonas de distribución. Aquí entendía que es donde entraba la gente a mercado y aquí donde los más listos salían. También encontró que la tendencia primaria, obviamente para él en aquella época duraba años, luego estaba interrumpida por una zona de corrección o consolidación cada X periodo. Esta zona de corrección era lo más importante para estudiar. ¿Por qué? Porque estaba formado por 2 tendencias secundarias unidas por una tendencia menor. Él encontró que la segunda tendencia secundaria era muy parecida en recorrido a la primera tendencia secundaria. Por lo tanto, ya podía marcar desde una etapa muy temprana una zona donde se tenía que vigilar qué ocurría aquí, buscar cualquier posible patrón de giro para tener una entrada de muy poco riesgo y con mucho recorrido por delante en el mercado. Esto fue el aporte de Charles Henry Dow a los mercados. Dow murió muy joven. Wyckoff vivió unos cuantos años más, por fortuna. Wyckoff sí que era un gran inversor y por lo tanto su gran preocupación era seguir siempre. Todos los inversores y traders que dedicamos nuestra vida o una parte de ella a estudiar los mercados, siempre seguimos lo que nos han dejado los anteriores. Entonces él dijo, hombre, yo si consiguiera encontrar toda la información posible en una caja de acumulación, podría encontrar cuál es el patrón exacto que no fallara o que tuviera un alto porcentaje de aciertos para hacer una entrada al mercado mucho antes que el resto de inversores. Y así estudió todo lo que es la zona de acumulación y exactamente igual que buscaba una entrada temprana, buscaba la mejor salida posible en las cajas de distribución. Además, también estudiando los mercados con el gráfico de punto y figura, conseguía proyectar, fijaros, esto es una proyección, segunda proyección, tercera proyección, por lo tanto decía, dentro de esta zona deberé, pero lo decía ya a medida que iba corriendo el mercado. Fijaros que aquí ya tenía la primera proyección, aquí en esta zona ya tenía la segunda proyección, aquí.
con esta información de aquí y con esta información de aquí tenía la tercera proyección. Por lo tanto, esto era una zona donde él ya vigilaba estos patrones para salir rápidamente del mercado. Después de Wyckoff tenemos a Ralph Nelson Elliott. Este señor fue un contador, un economista del gobierno americano que trabajaba en las embajadas de países tropicales. Tuvo la mala suerte de contraer una enfermedad tropical. Volvió a Nueva York y estuvo más de 15 años sin poder salir de casa, convaleciente de la enfermedad. Al final tuvo una larga vida, pero muchísimos años de esa larga vida fue estando en casa encerrado. Se dedicó al estudio de los mercados un poco como entretenimiento. Aquí empezó y acabó escribiendo libros sobre el comportamiento humano, el comportamiento de las masas. Él pensaba que todo era estudiable. Es el que más aportó a toda la información que podemos conseguir hoy en día de los mercados, desde todas las estructuras, desde los conceptos de fractalidad, a cómo hacer los diferentes cálculos de proyección o de corrección. Para finalizar con esta serie de grandes genios que todos han estudiado muchísimo las estructuras y las que nos han dejado unos aportes más importantes para que nosotros podamos seguir hoy en día. El último es William Gann. Murió en el año 1955, o sea, casi ya contemporáneo, algunos de los que estáis oyendo este vídeo. Gann era muy complicado, era un grandísimo matemático. Hay una parte de Gann que es muy difícil de comprender porque él llegaba a abrir operaciones de inversión teniendo la información de los astros. Sin llegar a tanto, la gran aportación para mí de Gann es que entró una nueva variable en las estructuras. Es la variable tiempo, patrón, precio y tiempo. Él decía, si esta es la zona esperable, según los estudios de Elliott y también según los estudios de Gann con el abanico, para que finalice la corrección, si por algún motivo hay una fuerza de demanda muy importante, muy alta, y el precio no acaba de retroceder y se va moviendo en un movimiento lateral, en el momento que alcance este arco de circunferencia, sea aquí o sea aquí, habrá finalizado la corrección. Esta aportación, que parece nimia, es vital, muy importante hoy en día en los mercados modernos para saber en qué momento ha finalizado ya una corrección y por lo tanto tenemos que buscar la entrada temprana más rápida al mercado para un nuevo impulso. Esto es todo sobre el mundo de las estructuras. Son los 5 genios que para mí más grandes, más han aportado al estudio de las estructuras a lo largo, ya como podéis ver, de los últimos prácticamente 275 años. Por tanto, y sin mareados en exceso, como vamos a estudiar mucho lo que es el mundo de las estructuras, no para entender las estructuras, no para dibujar este tipo de estructuras, sino para saber en qué puntos nosotros podemos sacarle mucha rentabilidad, un alto provecho a este conocimiento. Un impulso, para que empecéis a tener una idea, es un movimiento normalmente con 5 movimientos. Y una corrección es mucho más compleja porque puede ser con 3, o en el caso de ir en lateral, puede ser hasta en 5 movimientos hasta que la misma finalice. Por lo tanto, nada más para que tengáis ya una muy ligera primera idea que el mundo de las estructuras, todo y que va a ser lo que más va a costar y donde más horas vais a dedicar a aprender, es lo que al final os va a hacer a que seáis unos inversores y unos traders muy rentables. Ya para acabar este primer vídeo técnico, a partir de aquí van a ser muchos más. En el siguiente vamos a aprender a trazar directrices. No se pueden trazar en cualquier lugar. Hay que buscar y entender dónde va cada directriz. Y otras alternativas a las directrices que nos pueden ayudar a mejorar todavía la rentabilidad de seguimiento de un impulso. ¿Vale? La esencia del trading, entender exactamente cuál es, por qué hay que estudiar las estructuras, es precisamente por este motivo. Si somos capaces de entender en qué estructura, en qué fase de la estructura estamos y dónde está la final de la zona de consolidación o de corrección, vamos a conseguir tener las entradas de menos riesgo y las que más recorrido nos van a dar.
Por lo tanto, la esencia, la que todos los grandes genios siempre han buscado, es exactamente esto: conocer las estructuras para saber encontrar siempre el final, las zonas finales de corrección y tener una clara y rápida entrada en la continuación del siguiente impulso. Muchísima suerte y muy buenos trades. Hasta el próximo vídeo.